Ya me estoy acostumbrando. Hola, buenas noches, bienvenidos a otro Facebook Live. Bueno, les comentamos la anécdota que pasamos la vez anterior. Grabamos el primer Facebook Live juntamente a nuestro follower ecuatoriano Jaime Rodríguez y lastimosamente nos banearon. Justamente estábamos hablando tras cámaras que nos ocurrió este suceso, pero bueno, aquí estamos en la lucha. Y bueno, quería presentarles al equipo de compañeras del Club Galileo. Tenemos a María Fernanda, a Sofi y a Andrea Calderón, que nos sintoniza desde Ibarra. Una vez más quiero darle la bienvenida a Jaime y gracias por acompañarnos esta noche, Jaime. Bueno, pues vaya el abrazo muy cordial para todos ustedes y para esos espíritus inquietos que están ahí en el Facebook viendo este programa, así como para Andy Calderón, para María Fernanda y para Sofi, ¿no? Así es que vamos a ver si es que hablamos un poco de los no identificados esta noche. Tenemos hombres en América Latina. Yo quisiera que vayamos viendo cómo se van dando las cosas y el resumen de cómo entienden las autoridades del aire este tema de los avistamientos OVNI alrededor de toda Latinoamérica. Recordemos que en Latinoamérica el único país que realmente saca la cara oficialmente en la investigación es Chile. Nadie más. Que yo sepa, Chile. Nos costó mucho, y digo nos costó porque fui parte de la creación del CFA en Chile, ¿no? Como tú sabes, Neta, estuve 5 años haciendo televisión en Chile y pues hicimos mucha presión para que se desclasifique mucha información. Así es que ahí salieron a la luz pública muchos casos que son clásicos en Chile, ¿no? Tenemos el caso del famoso Cabo Valdés, tenemos el caso de la isla de Friendship, tenemos algunos casos. De ahí hay una institución parásito de la Fuerza Aérea de Uruguay que se llama CRIDOVNI, que tiene 32 años investigando el tema y hasta ahora no saca ninguna conclusión, ¿no? Cada vez que le encuentro a general de la Fuerza Aérea que se llama Ariel Sánchez, lo encuentro en varios países en algún congreso, les reclamo y le digo, bueno, ¿y por qué? Si ustedes tienen 30 años y no sacan nada, y esta gente de Chile ya ha sacado unos 12 casos oficiales, ¿no? Acuérdate ese caso del OVNI de 450 kilómetros de diámetro, que para mí es espectacular eso, ¿verdad? Pero bueno, no le cansemos más a la gente que está ahí. Vamos a ver un primer video, mi querido Neftalí, para luego opinar, ¿no es cierto? Así es que te pediría de favor, pues, que rodemos el primer video, por favor, ¿no? De América Latina. Adelante. Sí, ya lo perdí. ¿Dónde? Ah, ya lo vi. ¿Ya lo viste? ¿Se vio esto? Ajá, La mayor parte de la humanidad no está preparada para un contacto porque no son creyentes y tienen mucho miedo a que eso pueda suceder. Cuando las personas se den cuenta de que una máquina tiene más poder bélico que la mayor potencia del mundo, se sentirán desprotegidas. Yo creo que la gente quiere saber las cosas que están pasando, pero el problema, a mi entender, es el poder político, militar,
porque no quiere asumir un problema del cual no tiene solución, porque no sabes a qué te estás enfrentando. Si los gobiernos no admiten la existencia de los ovnis, puede ser por dos razones. O quieren adueñarse de ese tipo de tecnología para subyugar a sus vecinos, o no quieren exponerse al escarnio público. Más allá de las especulaciones, lo cierto es que muchos ven riesgos reales en hechos que ya estarían ocurriendo. Sin duda, observar el fenómeno ovni es peligroso para el ser humano, si no sabemos qué tipos de energías son usadas para la locomoción de esas naves, y ese tipo de energías podrían afectarnos y hacernos daño. ¿Cómo puede sentirse segura una población cuyo gobierno no logra tener el control de su espacio aéreo? ¿Cómo puede sentirse segura una población cuyas autoridades no logran impedir que sus cultivos sean tomados y que se hagan diseños en ellos, que sus animales sean mutilados y las personas abducidas? Fenómenos evitan ser controlados y están totalmente fuera de la posibilidad de control por cualquier vía. Los especialistas confían en que la presencia de seres de otros planetas revelaría una superioridad tecnológica que nos pondría en peligro. La imposibilidad de defendernos causaría pánico en la población. En el continente se esconden muchas historias de testigos que han vivido situaciones de absoluto terror. ¿Qué hay detrás de estos relatos? Conocerlos es la clave para comprender qué se oculta detrás del fenómeno ovni. En una fría noche de 1998, en Río Grande do Sul, 3 maestras rurales cayeron presas de un pánico ciego cuando una extraña luz arremetió contra ellas. Inés, Verónica e Ivani trabajaban juntas y regresaban a su hogar compartiendo el automóvil. La oscura noche les tenía reservada una experiencia única que las llenaría de temor. Nuestra experiencia ocurrió en 1998, cerca del mes de julio. No recuerdo bien la fecha, pero fue algo muy interesante. Éramos maestras en una escuela y trabajábamos hasta tarde en la noche. La profesora Verónica, la profesora Ivani y yo siempre regresábamos del colegio cerca de las 10 de la noche. Cada día recorríamos un trayecto de 5 kilómetros en una carretera que llega hasta Rodeo Bonito. Ese día yo iba conduciendo, nos turnábamos. Un día conducía una y otro día otra, y ese día me correspondía a mí. Yo tenía un Chevette. Las 3 avanzaban por la ruta sin prestarle mucha atención al entorno, ya que se trataba de un camino que recorrían varias veces por semana. Veníamos hablando como siempre, normalmente sobre alumnos, sobre las clases, que era nuestro día a día. A los pocos minutos de andar, y cuando ya se encontraban en medio de la nada, el automóvil empezó a fallar repentinamente. Sentí que el auto perdió fuerzas, como si se estuviese accidentando, como si un imán lo frenara y no lo dejara andar. La profesora Verónica había dicho que había reparado su auto 8 días antes. Las 3 se sorprendieron cuando el automóvil se detuvo, solas, en medio de la noche, y sin conocer la causa. No tenían idea de lo que estaba a punto de ocurrirles. Había dicho que venía de repararlo. El auto estaba muy bien y ahora estaba fallando. Fue entonces que ocurrió el hecho. No entendemos por qué se detuvo de repente. Estábamos en una carretera pequeña y entonces se apagó. Yo no sabía nada de mecánica. En esa época todavía no sabía conducir, así que permanecí en el auto mientras Inés y Verónica se bajaron para ver qué sucedía. Verónica e Inés comenzaron a revisar el motor del vehículo para ver si encontraban alguna falla conocida. No había razón para que ocurriera el problema. No le faltaba combustible, no le faltaba nada. Simplemente se detuvo. Lo único que quedó encendido fueron las luces de emergencia.
No teníamos ninguna linterna ni ningún tipo de luz. En esa época no había celulares. Creían que era una falla mecánica y decidieron esperar a que alguien pasara a ayudarlas. Pero la noche recién empezaba y la falla del auto era la primera señal de que algo raro estaba a punto de desencadenarse. Hay varias opiniones de parte de los expertos. Como tú sabes, existe el mundo del escepticismo, existe el mundo de las personas que entienden este tema, y cada uno da sus opiniones, ¿no? Pero la pregunta más recurrente dentro de este tema, y que se la hace con lógica terrestre, es ¿cuál es la razón por qué las llamadas autoridades siguen negando este tema? ¿Cierto? ¿Por qué siguen negando este tema? La razón más entendible para mí es el temor al escarnio público. Primero, porque los militares tendrían que darnos una buena explicación de por qué nos han mentido tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo nos han mentido, siendo que les hemos puesto las pruebas en su cara. Y segundo, si empezaríamos a profundizar dentro de este tema, llegaríamos al entendimiento de que la conducta que tenemos en este planeta no es buena, que estamos en un nivel de conciencia muy primario, ¿no? Entonces, pues, tendríamos que revertir nuestra conducta, y eso va de frente contra el sistema, de frente contra el sistema. Fíjate tú que muchos de estos paradigmas que ha tenido la humanidad, con el tiempo la sociedad los ha ido aceptando. Poco a poco han tenido su proceso y la sociedad los ha ido aceptando, ¿no? No sé, se me viene a la mente, por ejemplo, los homosexuales, por decirte algo, ¿ya? Ellos han tenido un proceso de reclamo a la sociedad y con el tiempo, pues, han ganado terreno en la parte jurídica y ahora hasta se legisla a favor de ellos, ¿eh? Pero tuvieron que vivir su proceso, ¿ves? Claro, este tema, y así con otros temas, ¿verdad? La clonación, la parte moral de la clonación, etcétera, todo eso ha ido teniendo su proceso y con el tiempo se ha legislado y se lo ha incluido en la sociedad. Pero este tema durará muchos años más por una sencilla razón, porque va de frente contra todo el sistema, contra la pecera que yo le llamo para las personas que han leído mis libros, ¿no? Entonces, dentro de la pecera existen 5 paredes y esas 5 paredes son los 5 estamentos que manejan esta sociedad. Entre ellos se ayudan, se cuidan, se protegen, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como es la milicia, los mercaderes de la fe, los políticos, la gente que maneja la economía y los medios de comunicación que bailan con quien mejor marque el paso, ¿verdad? Así es que estas son las razones de por qué realmente no existe una especie de destape de este tema y se lo sigue manejando, aunque encubiertamente. Neftali, tú fuiste parte de la desclasificación de este tema, tú estuviste conmigo en la lucha para que esto se haga oficial, estuvimos en esa comisión, ahí nos conocieron esos militares infiltrados y todo eso, tú sabes la historia, pero se supone que oficialmente Ecuador aceptó la desclasificación. Bueno, y así hay 17 países. Digo, alguien debería pensar cómo es que hay 17 países que ya lo aceptan oficialmente. Entonces esto, o eso no es una realidad, porque en el fenómeno OVNI no puede haber un gris, o es blanco o es negro, o esto es una gran realidad, ¿no es cierto? O esto es una gran mentira, una farsa en la que estamos involucrados miles de personas,
¿no es cierto? Si yo fuera autoridad en este país, yo no permitiría que una persona, como podría ser mi caso, se pase engañando a toda la gente. Y tantos años, ¿no? Ya voy 41 años, o sea, por favor, yo les diría, Jaime, a ver, ¿sí? ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto tenerte aquí otra vez. Sí. Quería hacerte una pregunta. Quería saber, en todo este tiempo que Ecuador ha tenido una evolución con respecto a este tema, ¿qué gobierno ha sido el que específicamente ha aportado un poco más de lo normal que cualquier otro gobierno para que el tema OVNI se dé a conocer? El de Rafael Correa con su vicepresidente Lenín Moreno. ¿Y por qué? Porque Lenín Moreno vivió un avistamiento y él fue un estudioso del tema y él era un convencido de la existencia de este tema. Y tengo que decir, era porque por alguna razón algo sucedió en su vida y hubieron cambios muy profundos en su vida después de esta desclasificación. Entonces, creo que él ve la vida de una forma diferente ahora, pero yo tengo que ser agradecido y sobre todo reconocer la buena voluntad que en su momento Lenín Moreno prestó a este tema. Así es que... Jaime, una pregunta. ¿Siempre fue incentivado por Lenín Moreno? ¿No fue incentivado realmente por Rafael Correa? ¿Por qué? A ver, se supone que la autoridad del país era era Rafael Correa, y usted me preguntó ¿qué presidente? O sea, ¿qué gobierno? ¿Qué gobierno? Entonces, por eso yo digo, es el gobierno de Rafael Correa, con quien hablé 3 o 4 veces de este tema y con quien también soy agradecido, ¿no? Porque ya en los capítulos finales, pues, quien gravitó realmente para la desclasificación y quien le ordenó al general Cárdenas del COSENA que se desclasifique fue el presidente Correa. O sea, si Lenín Moreno le decía en ese momento, él no tenía autoridad porque él no era el presidente, él era el vicepresidente, y el presidente realmente era Rafael Correa, y en una sesión en el COSENA con el jefe, con el comandante general de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Armada, que todos habían vivido experiencias y yo sabía las experiencias que ellos habían vivido, ¿no? Una pregunta, Jaime. ¿Usted cree que fue coincidencia que fuera en el mandato del señor Correa? Perdón, María Fernanda, las coincidencias no existen. O sea, en mi vida las coincidencias no existen. A lo mejor hay personas que creen en la suerte, en las coincidencias, está bien, pero yo en mi vida, para entender el propósito de mi vida, tuve que comprender cuáles son las leyes universales que gravitan en este planeta, que son las mismas que gravitan en nuestro entorno cósmico. En tanto en cuanto las personas entiendan, no crean, esto no es cuestión de creer, esto es cuestión de entender. En tanto en cuanto las personas entiendan cómo gravitan estas leyes universales en nuestro planeta, van a entender cómo funciona esto, ¿verdad? Existen 2 leyes generalmente que son las que más gravitan. La una es la ley de acción y reacción o causa y efecto, y la otra es la de polaridad, ¿no? La dualidad que existe. Esas son las que más gravitan. Jaime, para adentrar un poco en el tema con relación en este caso Sofía, al video. Sí, solamente para dejarlo como que hasta mientras en el aire. Creo que la gente nos está consultando acerca de los grandes avistamientos que se han visto estos días acá en Latinoamérica y también de los sonidos. Quisieran también como saber qué tiene esto de relación justamente con lo que estamos hablando. A ver, el video para mí más creíble es este que acaban de colgar en su página la gente de la Estación Espacial Internacional, ¿no? O sea, ese es un video formidable, pero lógicamente ya asomaron ahí los escépticos de la línea dura a decir que eran barcos, ¿no? Siempre pasa igual, que era el reflejo de barcos. Mira, eso me hace acuerdo como cuando la Fuerza Aérea Mexicana ahí sobre Campeche pues logra grabar 16 ovnis con la cámara FLIR, ¿verdad? Y hacen público eso. Enseguida salieron los aventureros a decir que eran los fuegos del Golfo, ¿no? Y luego hubo una productora de televisión que
yo les agradezco, por ahí tengo el video, que documentaron y demostraron que era imposible totalmente que sean los fuegos del Golfo, ¿no? Cuando México tiene, podemos decir que México es la mata de los avistamientos en América, ¿no? Bueno, tal vez yo diría que es el país donde más atención se le da. Para que ustedes tengan una idea, en México hay 32 programas de ovnis a la semana. O sea, si sumamos radios y televisoras, hay 32 programas de ovnis, ¿no? Ya ustedes verán cuántos hay aquí en Ecuador, ¿no? Bueno, buenas noches, Jaime. Un gusto, un privilegio estar aquí con usted, aunque sea a través de este medio de las cámaras. Tengo una pregunta. ¿Qué opina usted de los seres de luz? ¿Ellos sabían de la situación actual por la que está atravesando este planeta de la pandemia, de este problema de la pandemia? Me imagino que cuando usted habla de los seres de luz, está hablando de estos seres que interrelacionan con la espiritualidad de varias personas y los llamados ángeles, algo de esto. ¿A eso se refiere, Andy? Sí, más o menos de eso le estoy preguntando. Bueno, yo creo que ellos hacen un buen trabajo, pero lastimosamente el consumo que nosotros hacemos de esa información no es bien diseminado. Esto es medio parecido a los famosos contactados, ¿no? Que viene un ser y los contacta, o sea, seres que vienen del universo, que hacen un viaje del universo, de tanta distancia, ¿verdad? Y se dan el trabajo de venirnos a dar un empujoncito en cuanto a la información que puede de alguna forma llenar esa opción espiritual o como usted le quiera llamar que tienen las personas. Pero estas personas, el consumo propio lo hacen a medias y el resto se dedican a comercializar el mensaje. Entonces, ya han comprobado que el piloto no tenía la experiencia para realizar el vuelo y que el avión no tenía el combustible suficiente para realizar este trayecto. Están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Un mensaje universal y estos empiezan a regar ese mensaje dando conferencias y cobrando $20. Entonces ya no es universal, pues es solo para los que tienen $20. O sea, lastimosamente el problema somos los terrestres, no los extraterrestres. Los extraterrestres, si revisamos la historia a lo largo de toda la historia de la humanidad, nos han dado información en la parte científica. En la parte científica ha sido mucho más sencillo, ¿no? Ahí tenemos la historia que ya podríamos ir viendo desde Nikola Tesla hasta el día de hoy mismo, cómo ha funcionado la contribución que han hecho para que no se estanque este asunto de la tecnología. Lastimosamente nosotros precipitamos la tecnología a nuestra conveniencia y entonces ahí se vuelve un juego de intereses y nuestra mente que nos juega al anverso, entonces nos empieza a hacer creer que estamos haciendo bien las cosas cuando estamos haciendo pésimamente mal todo. Ahora mismo estamos viviendo una situación que ya le debería hacer reflexionar a muchas personas, pero como esto no es cuestión de grupos, ni de galladas, ni nada de eso, esto es personal e intransferible, porque la evolución es esa, la evolución es personal. Esto no es cuestión de que voy a hacer mi grupito por acá y este grupo conmigo va a evolucionar y que todos hermanos, y ese cuento no existe. Eso es como los mercaderes de la fe. Justamente hoy día un taxista me estaba haciendo un servicio y me contaba y me decía esto, porque me reconoció, ¿no? Y me contaba y me decía esto, dice, ¿puede usted creer? Porque le sonó ese rato el celular y él respondía, dice, están que me llaman del templo, dice, el templo. Dice, ¿para qué le llaman? Dice, porque estoy atrasado en 2 cuotas con el diezmo y el pago que hacen, ¿no? O sea, es una idiotez. Nada tiene que ver el dinero con la espiritualidad, absolutamente nada. Entonces ese es el problema, ¿no? Que el ser humano daña todo. Entonces estaba preocupado porque el ministro no sé qué ya le mandaba mensajes hasta agresivos, que se ponga al día, que pague. ¿Qué es esto, por favor? O sea, y yo le trataba de hacer recapacitar al señor, pero no entendía. Si es que él tiene que seguir viviendo su proceso. No dice, porque yo firmé un contrato con Dios. ¡Oh, Dios santo! ¿Y qué contrato firmó? Dice, ahí el ministro me hizo firmar en donde yo me comprometía y cosas. ¡Oh, Dios santo! ¿De qué estamos hablando? Ya despertemos de esas tonteras que nos trajeron los españoles hace más de 500 años.
Este es un tema que yo quería preguntarte, Jaime. Desde el punto de vista, se dice en algunos libros y en algunas noticias que cuando Cristóbal Colón tuvo la oportunidad de venir acá a América y descubrirnos, entre comillas. No descubrió nada. Por eso lo digo, entre comillas, porque lo que vino fue a destruir. A invadir. Se supone que en una de las bitácoras de Cristóbal Colón se habla de que se ve aproximadamente a las 10 de la noche unas luces en el cielo. En el mar de los Sargazos. Justo cuando ellos estaban pues invadiendo América, como tú lo dijiste. Bueno, de estas hay muchas historias de estas, ¿no? O sea, María Fernanda, yo creo que ya va siendo tiempo de que vayamos pasando un poquito la página de esto de los avistamientos, porque estamos flotando en evidencia. O sea, yo tengo aquí una bitácora no menos de 1.700 avistamientos, ¿no? O sea, de los cuales como 300 son oficiales, grabados por cámaras de seguridad, etcétera. O sea, ya esto de los platos voladores, de las luces en el cielo y todo esto está recontra confirmado. Ya el que no entendió, ya no hay problema. Pero creo que ya deberíamos ir dando pasitos más adelante y meternos, por ejemplo, a ver cómo funcionan casos como el que acabamos de ver en este video. Yo no soy quien maneja el programa, pero no sé, mi querido Neta, si quisieras dar paso al segundo video para hacer una continuación, para que se vea la reacción de estas personas, de estas tres maestras, porque es un caso formidable que nos va a hacer sacar conclusiones, y también para que podamos observar otros casos. ¿Te parece, Neta? Y allí estábamos, fuera del auto, en el medio de la nada, cerca de unos sembradíos. Y las tres vimos esa luz, esa esfera de luz, una luz circular, casi como un farol, por ponerle un nombre. Yo solo pensaba en qué podía ser. En ese momento pensé que quizás se trataba de un auto en la lejanía, pero después llegamos a la conclusión de que se trataba de algo absolutamente ajeno al lugar. Entonces, unos minutos o unos segundos después, la luz superó el horizonte y permaneció a la altura del cielo. En ese momento supe que era algo extraño. Yo estaba un poco ansiosa con lo que sucedía, con lo que podía estar sucediendo, con esa luz extraña. Era una luz amarilla o naranja claro. Yo sabía que tenía luz porque era un fuego que se movía. Fluctuaba un poco, entonces me di cuenta de que comenzaba a flotar. Subía y bajaba. Cada vez era más extraña. Entonces noté que venía en nuestra dirección. Se encontraban solas en medio de la ruta, cuando una luz amenazante comenzó a acercarse cada vez más. Estaban a punto de vivir la historia más impresionante de sus vidas. En la mañana del 21 de junio de 1976, un piloto principiante despegó en Morelia y desapareció de los radares. Casi 40 años después, dos experimentados investigadores van en busca de la verdad. Ellos se proponen averiguar qué pasó realmente en una de las historias más fascinantes de México y el mundo. Cuando ya creía que el avión se había estrellado, aterrizó de emergencia en Acapulco, utilizando rutas aéreas que no conocía ni sabía volar. En comunicación con Torre de Control, emitió un mensaje en el que decía que sus cuerdas vocales estaban siendo controladas por seres de otro planeta. El estado posterior de la aeronave aporta más misterio a este relato. ¿Se trató de un caso en donde su mente le jugó una mala pasada? ¿O realmente estuvo frente a un contacto del cuarto tipo? Yo creo que hay que darle continuidad al caso de Pacheco Pérez. Sí. Podríamos hacer una pequeña indagación, si todavía existe esa avioneta. Y la grabación que está aquí, hay que escucharla.
Estado Trópico a través de él mismo está transmitiendo este mensaje. Usted está haciendo distancia a través del piloto, ¿correcto? Es correcto. Él únicamente está hablando porque así se le ordena. Esta es su voz. Él está hablando, pero no lo hace por su voluntad. Lo estamos utilizando a él como si utilizáramos un micrófono. Primitivos. Esta es la única manera de transmitir el mensaje. No es posible saber qué raza es. Nosotros somos físicamente iguales a ustedes. Les vuelvo a repetir que todas las razas del universo somos físicamente iguales, excepto algunas excepciones donde existen algunas mutaciones extraordinarias, pero esto es muy raro. El controlador había dicho que había hablado también en alemán y en inglés para ver si es que el estudiante no hubiera estado haciendo una broma. Podríamos abocarnos a buscar esos 3 primeros datos, ¿no? 1, si la avioneta existe. 2, los controladores. Y 3, pues vamos a tratar de entrevistar a algún médico para que nos indique las circunstancias posibles que un piloto pudiera sufrir, ¿no? Por el exceso de altura. La hipoxia famosa. Exactamente, y que pudiera haber delirado, ¿no? En un momento determinado. Vamos a buscar la avioneta, Carlos. La cinta revela que una comunicación muy extraña ocurrió entre el aviador y la torre de control, y los relatos afirman que utilizó idiomas que desconocía. Si los investigadores logran confirmar estos datos, podrán realizar un enorme avance en el caso. Pero para hacerlo, deberán ubicar al controlador aéreo que dialogó con el piloto, que hasta hoy jamás ha hablado públicamente del caso. ¿Guzmán y Salazar podrán lograr su objetivo? Los investigadores se dirigen a la Escuela de Aviación Vitar de Cuernavaca, donde buscarán obtener datos precisos sobre el vuelo. Hemos estado haciendo algunas indagaciones con respecto al caso de Rafael Pacheco Pérez. Les voy a mostrar el avión que está en perfectas condiciones. Esta es la Cessna. Cessna 150. Capitán Vitar, usted tiene aquí una avioneta histórica de ese hecho que fue único en el mundo. Pues así es, como lo pueden ver, está en perfectas condiciones. ¿Y la matrícula es la misma? Sí, así es. Carlos es la Extra Bravo Zulu Oscar Extra. Es la avioneta que piloteaba aquella mañana el piloto Rafael Pacheco Pérez. Capitán, y desde su punto de vista, ¿qué cree lo que pasó? Pues la verdad no podía yo asegurar nada. Lo que sí, el tiempo estaba muy malo para que pasara el avión. Y sin embargo, pasó. Y más aún porque era un estudiante, ¿no? Que exactamente, tenía pocas horas de vuelo. De la Ciudad de México había salido con poca gasolina porque no iba a volar tanto tiempo, ¿no? Sin embargo, llegó a Acapulco con bastante combustible. Pues nos hace pensar que efectivamente algo o alguien transportó esta avioneta al puerto de Acapulco en ese tiempo. Se supone. Pero tuvo la oportunidad de inspeccionar después esta el avioneta? Avión, sí, pero no tenía absolutamente nada, ni quemadura, ni nada. La conversación con Vitar aporta nuevas certezas. Era imposible que la nave volara hasta Acapulco con el combustible con el que despegó. El clima era malo ese día, lo que incrementó las dificultades para un piloto inexperto. La aeronave no presentó ninguna falla técnica. ¿Pudo Pacheco Pérez haber aterrizado el avión en el medio del viaje para cargar combustible? Aún habiéndolo hecho, ¿cómo hizo para llegar solo a Acapulco en condiciones climáticas desfavorables? Salazar se entrevistará con un médico psiquiatra, experto en aviación, para determinar si pudo tratarse de un problema mental. Además, Carlos de Cresci, el controlador aéreo que habló con Rafael Pacheco Pérez, ha accedido a hablar públicamente por primera vez. Los investigadores están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para descubrir la verdad sobre el caso Pacheco Pérez. ¿Ya? Bueno, mira. Primero un comentario sobre esas 3 maestras, porque este es un caso en Brasil espectacular y lógicamente les cambió la vida, ¿no?
el factor principal de ellas, ¿cuál era? El miedo, el temor. Esto es lo que infunden los gobiernos, ¿no es cierto? Al traficar, por ejemplo, con Hollywood, con esas películas tontas de seres monstruosos que vienen a apoderarse del planeta, eso lo único que hace es reflejar la verdadera conducta del ser humano, nada más, ¿no? Así es que Hollywood ha hecho un pésimo trabajo, exceptuando unas 2 o 3 películas que de alguna forma dimensionan este tema. Y a futuro, por ejemplo, Avatar, quien hizo Avatar sabía lo que iba a pasar con el gobierno de Estados Unidos, que ya se está robando en la luna el helio, ¿no es cierto? Y muy poca gente sabe de esto. También tenemos la película esa Día de la Independencia, que me pareció una tontera, pero ahí se dicen 3 grandes verdades que han salido a la luz pública, ¿no? La primera fue el tema de lo desproporcionado del tamaño de la nave de Día de la Independencia, porque cuando yo vi esa película en los años 80, yo decía, a estos gringos se les fue la mano, ¿cómo puede sustentarse en el espacio esta barbaridad? Bueno, ahí tienes tú las fotografías satelitales tomadas ahí por el satélite geoestacionario GOES-8, primero sobre Chile, luego sobre Brasil, la misma nave de 450 kilómetros de diámetro. Eso es de Cuenca a Quito en línea recta, es una barbaridad de nave. Y bueno, pues pasando al tema de este piloto, que es un caso muy interesante, hay casos espectaculares. Aquí en Ecuador sucedió un caso idéntico a este de Pacheco en Cuernavaca, idéntico, y un estudiante y en una misma monomotor igual a esa Cessna, exacto, igual, de apellido Rodríguez coincidentalmente, ¿no? En Manabí. Y yo cuando fui, porque el tipo no salía del shock y me llamaron del aeroclub y fui y le tomamos el testimonio, exacto, lo mismo. Entonces, para Andrea Calderón, que preguntaba sobre los seres de luz, ahí por ejemplo tiene una forma de transmisión de estos mensajes, ¿no? Pero nada de eso ha servido. Si el mundo va para peor, el mundo no va a cambiar, no cambia. O sea, aquí no hay nada. Mire, todos los mensajes que usted pueda apropiarse para aprender a vivir en paz, ya están ahí. Ahí están, ahí están. Si usted quiere, mándeme un correo y yo les regalo 4 o 5 libros por PDF. Más que suficiente. O sea, ya la información, estamos abundando en información. ¿Ya? Y si la persona quiere llegar a ser feliz, eso depende solo de cada persona, de nadie más, depende de cada uno nada más. Información para vivir en paz, para ser feliz, hay de sobra, Si el problema no es de información, el problema ahora es de actuar, ¿no? Jaime, una pregunta. Sí. ¿Piensas que en algún momento se puede dar algún mensaje a algún individuo y a lo mejor se le da la indicación de que no puede difundir el mensaje hasta que a esa persona se le dicte y se le diga ya puedes hacerlo? ¿Es dable? ¿Es real? A ver, yo considero que cuando hay demasiado intrínquis, llámese, para que se entienda bien esto, demasiada parafernalia dentro de el mensaje es sencillo, corto y claro, punto. Y a veces hay personas que su conciencia, la conciencia tiene un elemento que le llaman los psicoanalistas el observador, ¿ya? Llega un momento en que la conciencia, que la mente no le permite a la conciencia el dominio, porque la mente es como un caballo chúcaro, ¿no? Entonces, la conciencia es la que domina a la mente, pero no,
hay veces en muchas personas que es la mente la que domina a las personas. Entonces, ahí viene el problema. El observador, que es la conciencia, empieza a reclamar y dice, no, 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 esto no está bien, esto tiene que corregirse, esto tiene que ser de esta manera. Entonces, es la conciencia, la propia conciencia. Entonces, ahí vienen estos mensajes que se producen en el subconsciente de cada persona, ¿no? Y es la misma persona que está reaccionando y es la mente la que condiciona. Ese puede ser un caso, porque, a ver, un ser de estos de luz que ahora año 2020, diga, te damos un mensaje, pero todavía no digas, ¿qué cosa es esa, por favor? O sea, ¿dónde está el sentido? O sea, no le veo sentido. O sea, hay una aplicación de lógica humana más que de lógica extraterrestre. La lógica extraterrestre es sencilla, como vino el comandante Banju y explicó y dijo, mira, esto es así, 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 claro, dejó pruebas, muestras y todo lo que le pidieron. Y les dijo a la gente, nosotros, con la veña de ustedes, cuando gusten, estamos dispuestos a conversar, pero ya saben quiénes manejan este planeta. ¿Quiénes manejan este planeta? 6 bestias son las que manejan este planeta, ¿no es cierto? O sea, las llamadas autoridades, ¿no es cierto? Que son las más peligrosas del planeta. Una bestia llamada Netanyahu, que han matado más de 160,000 personas, ahora andan asustados de que se han muerto 60,000 con el COVID. Si en un año ha matado 160,000 personas en Siria, Netanyahu, ¿de qué se asustan? Y Trump ha matado más de 300,000 en lo que va en su periodo, en todas las guerras, ¿no es cierto? Entre Afganistán, Irak, Irán, acá, el mismo Yemen, matando en Yemen, por Dios santo, el país más pobre del mundo, ¿no? En África, o sea, la gente que no entiende de geopolítica no se va a dar cuenta de esto, ¿no? Entonces, vamos a reducir esto para que se entienda lo que quiero decir a nivel local, ¿no? A veces veo con asombro cómo las llamadas autoridades que han hecho cursos en Harvard y todo esto y están en estos puestesotes ahí sentados, ¿no? Entienden menos que un campesino. El campesino es mucho más racional que estos llamadas autoridades, ¿no? Cuando voy al altiplano y veo cómo estos campesinos defienden el agua que es vital para ellos, ¿no? Saco una conclusión, cómo estas llamadas autoridades con instituto en Harvard y diplomas y tanta tontera no son capaces de entender de que el agua es vital para el ser humano y dan permisos a las mineras para que empuerquen esa agua con mercurio y tantos otros químicos, ¿no? ¿Por qué? Por el negocio, porque la política no es otra cosa que negocio. Todos los políticos son ladrones. Si ustedes conocen un político que no sea ladrón, denme el nombre y lo investigamos. Todos son ladrones, ¿ok? Porque la política se basa solamente en 2 cosas: ego y codicia, nada más. Esas son las bases que le ponen a un tipo ahí a hacer la política. Eso es todo. La ufología está en el otro polo completamente, que es servicio al prójimo sin ningún interés. Es otra cosa de lo que ni entienden los políticos. Entonces, ahí está una gran diferencia, ¿no? La gran diferencia es que el conocimiento no sirve de nada mientras no hay amor. El conocimiento sin amor es completamente destructivo. Jaime, disculpe una pregunta. ¿Usted cree como manera personal que ya estamos listos o por lo menos estamos próximos a hacer contacto directo con los extraterrestres? A ver, yo dudo en que debemos masificar eso. Si usted me pregunta a mí, yo le digo que sí. Cada persona responde por uno. Usted está en Ibarra, si usted cree que ya está dispuesta al contacto, agarre su mochila, su carpa y váyase al Cubichi, quédese 3 noches ahí meditando, viendo el espacio, a ver si vive una experiencia. Hay un cura ahí en Ibarra, no sé si te conté el nombre, Neftalí. No, yo estaba en un programa ahí en esa radio de los Lagos, creo que se llama, donde está el Diario del Norte y la televisora de los curas, ¿no? Y entonces cuando yo terminé esta entrevista, un cura me estaba esperando abajo y me llevó en el jeep al hotel donde yo estaba hospedado y fuimos conversando, y este era un cura extraordinario. Para que yo diga eso, imagínate qué tenés, un cura que meditaba y todo, ¿no? O sea, era un lunar
de todos estos pollerudos que tú sabes que lo único que hacen es negocio y bueno, es una historia larga en la que no quiero entrar. Entonces, se iba al Kubilchev, se iba 2, 3 noches y recibía mensajes y venía a la nave y veía los seres y todo, pero él nunca le ha dicho a nadie, mira, yo soy contactado y no, él no busca protagonismo, él trabaja con los campesinos por allá. ¿Te acuerdas de ese proyecto que alguna vez conversamos en el Abra? Claro, sí, así Talí. Bueno, ahí trabaja él con los campesinos, con la gente, les ayuda y todo. O sea, es gente que sabe y entiende, ¿no es cierto? Hay gente que todavía ni entiende lo que es el amor. Creen que es chocolates y rosas del 14 de febrero y moteles llenos. Eso no es el amor. Mira, amor. Una pregunta, basado en esto que estamos hablando ahorita, justo me escribe un amigo de aquí de Otavalo, Santiago Alvarado, nos dice, ¿cuál es el Dios al que debemos seguir? Y aquí hay tantos dioses que ha creado la humanidad. Dioses, pero con D minúscula. Además, yo no tengo que seguir a ningún dios, o sea, bueno, tenemos una horrorosa herencia cultural desde que llegaron los españoles, ¿no? O sea, vinieron aquí a invadir, a matar, a violar, a robar, a hacer toda esa idiotez, y encima nos trajeron la historia de un solo pueblo, el pueblo más perdido de la humanidad, porque por Dios santo, ahí es cuando yo escribí hace más de 30 años de ese libro, Israel, otra creación de los extraterrestres, ¿no? Pero de los extraterrestres malucos. Eso me faltó poner. Si algún día reedito ese libro, haré esa aclaración, ¿no? Porque es una salvajada cómo se maneja ese pueblo, ¿no? Hasta el día de hoy. Bueno, yo hice 3 documentales sobre esto, sobre el Dios que yo conozco, que ahí está la diferencia. La diferencia entre el Dios que este señor que está preguntando es la imagen que yo tengo de Dios y la imagen que él tendrá de Dios, pues, ¿no? O sea, puede ser una imagen mínima como le enseñaron o una estatua ahí en un templo de estos o cualquiera de estas idiotes que no tiene nada que ver con Dios, ¿no? O sea, el concepto, la imagen que yo tengo de Dios es mucho más grande de la que todos estos mercaderes de la fe nos han pintado, ¿no? Así es que, mira, quiero traer a colación a este cura que es muy interesante, este cura. Es obispo, entiendo, sí, José Gabriel Funes. Cuando estuvimos allá en este congreso en Foz de Iguazú, en Brasil, porque ahora el Vaticano, fíjate, ya manda a sus representantes a los congresos, ¿no? Entonces este cura cerró el congreso con esta frase que me aprendí de memoria y se las voy a decir porque las cosas que a mí me parecen interesantes me las aprendo de memoria, ¿no? Mira, dijo textualmente, todas aquellas personas religiosas, hablando ecuménicamente, ¿no?, que no aceptan la existencia de vida extraterrestre, están minimizando el trabajo de Dios, porque están imaginando un Dios tan pequeño, capaz de haber creado vida solo en este diminuto planeta. Ese no es el Dios que yo conozco. ¿Ok? Así es que todos estos extraterrestres que han venido aquí a sembrar las razas, los han deificado, pero así tenía que ser el proceso, ¿no? Existen 1732 razas en este planeta y 1732 dioses. Bueno, hay un poco más porque en culturas como la de la India hay como 45 deidades, ¿no? Brahma, Vishnu, Shiva, Ganesh, qué sé yo, Rama, etc. Entonces, aquí la idea es que las personas cuando saltan de la pecera, lo primero que tienen que hacer es agrandar la imagen de Dios. Levanten su mirada al cielo y háganse la pregunta, ¿dónde termina esto? Para que ya empiecen a agrandar su imagen de Dios. Y si quieren ponerle el ojo a un telescopio, háganlo. Y van a ver del Dios que yo estoy hablando, ¿no? O sea, de esa energía universal, esa energía consciente de vida, ¿no? No un muñeco barbudo ni que necesite estas payasadas de rituales, ritos, peor como el pobre taxista que te conté pagando diezmos. ¿Qué idiotez es esa? Por Dios, eso te da cuenta el grado tan
pésimo, tan paupérrimo de cultura que hemos heredado, ¿no? Bueno, y eso achácales a los españoles, que fueron los que clavaron la estaca aquí, ¿no? Jaime, una cuestión. Últimamente, estos 3 semanas, se han visto 3 asuntos que creo que son trascendentales. El primero, que se cerraron alrededor de 100 telescopios de los más grandes alrededor del mundo. Segundo, que todo el cinturón de fuego se activó a raíz, obviamente, de la erupción del Krakatoa, y que se sabe que hay 2 asteroides que están posiblemente van a pasar cerca de la Tierra. No se sabe. No hay 2, hay 835. De los que en este caso la NASA tiene un departamento NIO que se llama, por sus siglas en inglés, solamente observando 835 de estos meteoritos que están en ángulo de colisión con nuestro planeta. Algunos son pequeños, otros son fragmentos un poco más grandes, pero hasta ahora esa es una de las amenazas naturales que tiene nuestro planeta, ¿no? Otra de las amenazas naturales que tiene nuestro planeta son las tormentas solares. Pero sí, me decía del cinturón de fuego, todo eso es normal. Justamente estas 3 cosas, lo que genera mucha incertidumbre es el por qué se están cerrando todos los observatorios astronómicos de manera tan, en este caso, exagerada. Se sabe que van a cerrar la siguiente semana ya en su totalidad, por ejemplo, en Chile y en Estados Unidos, los que están todavía abiertos. Y surgen 2 dudas, ¿no? La primera, que se está encubriendo algún tipo de catástrofe o algún posible un contacto masivo. No creo mucho en esa paranoia que nos siembran a veces, ¿no? Hay medios de... Primero, hay un problema con los youtubers que andan haciendo plata poniendo idioteces ahí en el internet. O sea, se sientan, hablan 4 barbaridades y tienen 600,000 visitas y YouTube les paga $5,000 al mes. Eso es una idiotez. Reconocido por el mismo YouTube, reconocido por la gente de Facebook, reconocido por esa idiotez, no se va a acabar nunca. ¿Ok? Pero lo raro es que hay gente que consume esa porquería, ¿no? O sea, ya me acuerdo en el 2012 que nos sembraron el miedo, el temor, que sí que se acabe el mundo, que ya viene esto, ¿no? Metieron palabras que los mayas nunca dijeron, que sí que el 12, que... Ay, por Dios santo, esos eran los gringos que querían tirar abajo todo ese gran conocimiento que infundieron los mayas, ¿no? Ponían su porquería ahí, hicieron una película horrorosa ahí. Yo ese mismo año hice un documental que no sé si ya me lo han baneado ahí en YouTube, se llama 2012 La Gran Conspiración, y ahí demostrábamos exactamente cómo funcionaba esto, ¿no? Todo eso tiene una explicación. Toda esta gente que está en los observatorios astronómicos, ellos trabajan ahora anclados a un eje satelital que se llama, es decir, así como ustedes aquí para rebuscar la información buscan a través de un servidor, el Google, por ejemplo, ellos utilizan puntos nodales en los satélites y migran de satélite a satélite. Hay veces que van a haber tormentas solares más fuertes. Acuérdense que hay un gran satélite, hay 2 satélites por allá, la sonda SOHO y la sonda Estéreo, que son los que están monitoreando las manchas solares. Entonces eso les avisa a ellos cuando va a haber un desplazamiento de masa coronal. Ante esa alerta, lo que ellos hacen es tomar sus precauciones y cierran. Eso es todo, ¿no? O sea, a veces no sé si le ha pasado a usted que está viendo televisión y la cablera le pone incluso una nota que dice tenemos problemas con el sol, el satélite, no sé qué, y migran a otro satélite y eso dura 1 día, 2 días, qué sé yo. O sea, el tema es satelital nada más, es netamente tecnológico, ¿no? Incluso usted creo que hizo una observación al comienzo del programa de los sonidos estos que se presentan en el planeta, ¿no? Esos sonidos ya empezaron por ahí los youtubers que sí, que las trompetas del apocalipsis, que por Dios santo, tanta tontera que le meten en el cerebro a la gente. Mira, la explicación es sencilla. Cada vez que se produce un desplazamiento de masa coronal, entonces se produce una especie de ventisca magnética que viene a todo el sistema solar. Es como una explosión, ¿no es cierto? Entonces, esa explosión, toda esa cantidad de magnetismo baña al sistema solar y nos agarra a nosotros, pero este planeta tiene una protección propia que sale del INER, ¿no es cierto? Sale del INER a la izquierda y a la derecha, y eso se llama magnetosfera.
O sea, sale del núcleo. Eso crea los campos magnéticos del planeta, ¿ya? Esa capa se llama magnetosfera. Entonces, esa capa es la que nos protege de estas tormentas solares. Esa capa tiene una unidad de medida de resistencia al choque que viene dado en Rothrams o en RADS, que es lo mismo. Entonces, al chocar esta capa magnética, ¿no es cierto? Al chocar esta ventisca cósmica contra nuestro planeta, se frenan ahí y se produce del choque las auroras boreales. Esta capa propia de protección que tenemos ha ido perdiendo su resistencia con el tiempo. A veces resiste más, a veces resiste menos, ¿no? Depende de la tormenta que estás recibiendo. Entonces, ese choque es el que produce algo similar al efecto Doppler. No sé si ustedes han estado parados alguna vez en una vereda y viene un camión y pasa rapidísimo el camión y a los 2 o 3 segundos ustedes sienten un viento. ¿Ok? Bueno, eso es lo que pasa. Ponga usted una hoja y sople y va a escuchar un ruido, ¿ya? Ese es el ruido que escuchamos. ¿Esta explicación? Bueno, este asunto de los pilotos, Neftalí, que estábamos viendo de este piloto Pacheco, es un caso muy interesante. Quisiera que sigamos viendo en el tercer video, por favor. Y luego hacemos comentarios, porque aquí en Ecuador hay varios casos y de varios pilotos honestos que... Están escribiendo bastante. Sí, bueno, vamos entonces a ver el tercer video, por favor, Neftalí. Y allí estaba Inés, Verónica e Ivani trabajaban juntas y regresaban a su hogar compartiendo el automóvil. Esa noche avanzaban por una carretera vacía cuando el auto recientemente reparado se descompuso en medio de la nada. Luego de unos minutos de estar allí esperando que alguien las socorriera, las tres comenzaron a observar que se acercaba una luz potente y amenazante. Y el tamaño de la luz fue aumentando. Se aproximaba con un movimiento serpenteante, no con un movimiento recto, pero estaba lejos en el horizonte. Se veía del mismo tamaño que el sol, pero los rayos eran tan fuertes que no podíamos mirar esa esfera fijamente. Por eso también fue algo que nos llamó la atención. La luz era muy intensa. La luz se acercaba cada vez más, y mientras lo hacía, describía movimientos extraños. Me dio la impresión de que como teníamos las luces de emergencia encendidas, la esfera se acercaba a nosotros en función de la luz. Era lo único que estaba encendido en ese momento. Yo sentí miedo, porque era algo desconocido, algo que nunca había, algo misterioso que no lograba definir. En ese momento tuve miedo porque esa luz descendió hasta el riachuelo y formó una suerte de abanico. Entonces se redujo de nuevo y vino en nuestra dirección bajo la forma de una bola de fuego. Tuve la impresión de que ese objeto chocaría con el auto e intenté advertirlo en voz alta, pero no lo logré por la impresión de lo que veía. Eso venía muy rápido hacia nosotras. Yo intenté hablarles, pero no pude. Corría dentro del auto y sentí mucho miedo. Verónica entró rápidamente al auto e Inés también. Cerramos todas las ventanas y eso hizo que se empañaran todos los vidrios del auto. Entonces estábamos despavoridas. La profesora Verónica entró en pánico y ella era la que conducía el auto. Verónica estaba muy nerviosa, no sabía qué hacer. Yo toqué su mano, la sostuve y estaba helada. La luz se acercaba cada vez más rápidamente hacia ellas. A esa velocidad, faltaba poco para que las alcanzara. Ella se sujetó al volante del auto, se inclinó sobre él y se puso a llorar en ese momento. Yo me agaché detrás del asiento y no miré más hacia afuera. No quería saber nada más.
Verónica decidió tratar de ignorar lo que pasaba afuera del auto, pero el extraño objeto se acercaba cada vez más peligrosamente hacia ellas. La luz llegó más o menos a 5 o 10 metros de donde estábamos nosotras. La luz llegó a iluminar dentro del auto. Como los vidrios estaban muy empañados, no se veía hacia adentro, pero sí nos iluminaron. En ese momento, solo le pedí a Verónica que apagara las luces de emergencia. Inés e Ivani creían que el objeto se acercaba por causa de la luz intermitente que continuaba encendida, y le rogaban a Verónica que reaccionara para apagarla antes de que fuera demasiado tarde. Los gritos la hicieron reaccionar, pero solo lograron que algo más raro ocurriera. Entonces, al apagar las luces, quedamos totalmente en la oscuridad. Y la luz quedó suspendida en el aire, como si estuviera decidiendo qué rumbo tomar. Luego siguió en sentido de la cerca, fue subiendo y desapareció. Cuando la luz desapareció, nosotras nos quedamos dentro del auto. No volvimos a salir del auto por un largo rato. Sentimos angustia un tiempo, sentimos miedo por estar solas en una carretera prácticamente desierta. Estábamos preocupadas por lo que podía suceder y sentíamos incertidumbre por si la luz de verdad se habría ido o volvería por donde nos encontrábamos nosotras. No podría decir más. Es que el tiempo que pasó hasta que llegó la ayuda se sintió infinito. Después de que la luz desapareció, el auxilio mecánico llegó al lugar. Ellas aún estaban alteradas por la experiencia. Luego de revisar el automóvil, los mecánicos no encontraron ninguna falla. Extrañamente, todo había vuelto a la normalidad. No encontraron nada en el auto, funcionó normal después. Luego el mecánico nos acompañó hasta la ciudad. ¿Pudo tener algo que ver la falla del automóvil con la luz que apareció en el cielo? Si no fue así, ¿por qué después de que se alejó pudieron arrancar sin problemas? Pienso que esta esfera de fuego fue algo muy extraño. No quiero pensar porque no vimos nada que pareciese un platillo volador ni nada así. Solo una esfera de fuego. Pero fue algo muy extraño. La experiencia de las tres maestras está llena de misterios. ¿Se trató de hechos no conectados? ¿O algo más ocurrió esa noche? Si fue un fenómeno natural, ¿cuál fue la relación con la falla en el automóvil? ¿Por qué se retiró la luz cuando apagaron el guiño del auto? La existencia de ovnis es algo admitido por la ciencia y muchos creen que los gobiernos ocultan información sobre el verdadero origen de estos fenómenos. ¿Por qué los informes oficiales no salen a la luz? ¿El hombre está listo para manejar la hipótesis de que los ovnis tengan un origen alienígena? La sociedad lo que pide ya a gritos es inmediatamente que bajen, que se presenten y que nos digan de dónde vienen y cuál es el mensaje que nos traen. Pero por el otro lado también tenemos aquellas hipótesis que se están manejando desde el ámbito de la exopolítica, que es de qué manera nos vamos a relacionar los seres humanos políticamente con los extraterrestres. Creo que si los extraterrestres realmente se mostraran, no solo habría temor y pánico por el hecho de saber que no estamos solos, sino que las religiones quedarían de cabeza porque no están preparadas para aceptar que el ser humano no sea la única especie inteligente del universo. Muchos especialistas llegan a creer que las religiones han confundido a las divinidades con seres de otro planeta. Yo creo que no es ninguna amenaza. Incluso hay muchas personas en la iglesia, en la historia, no solo ahora, que creen que existen seres vivos en otros planetas y que algunos incluso creen que se han dado un paseo por la Tierra, pero eso no crea ningún problema a la fe de la Iglesia Católica. En la Biblia no dice que haya millones de civilizaciones allí afuera. Lo que dice es que nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Si la gente piensa que su religión y sus enseñanzas están erradas, eso acarrearía serios problemas para muchas personas. Muchos especialistas creen que las religiones podrían ser leídas a la luz de la evidencia del fenómeno ovni.
¿Esto podría significar la caída de todo un sistema de creencias? En las antiguas culturas y en todas las religiones nos hablan de ángeles, de muchos dioses. En América del Sur nos hablan acerca de estos dioses que en algún momento llegaron de las estrellas, de alguna parte del universo, se involucraron con los seres humanos y en un punto dijeron: señores, nos vamos, ya les mostramos todo lo que teníamos que enseñarles y ahora nosotros regresamos a nuestros lugares de origen. Pero prometieron un día regresar. ¿Qué va a pasar si regresan entonces estos famosos dioses? La polémica alrededor del fenómeno ovni alcanza ámbitos muy diversos, revelando que su estudio también permite conocer mejor la esencia del hombre. Conocer la verdad detrás de los relatos de avistamiento desvela a científicos e investigadores de todo el planeta. El 21 de junio de 1976, Rafael Pacheco Pérez realizaba prácticas aéreas sobre Morelia cuando desapareció. Horas más tarde, aterrizaba en Acapulco con el tanque de combustible casi lleno. Una cinta reveló una extraña comunicación con torre de control, en la que el piloto afirmaba que había sido poseído por seres de otro planeta. ¿Qué hubo detrás de este episodio? ¿Fue un ataque de nervios? ¿Existe otra explicación? 40 años después, dos investigadores van en busca de la verdad. Alfonso Salazar entrevista a un especialista en medicina de la aviación para descartar explicaciones conocidas. Doctor, conociendo este caso, Rafael Pacheco Pérez, ¿cuál es su opinión sobre lo que sucedió? Desde el punto de vista médico, yo pienso que este individuo, al haber salido en su avioneta y posteriormente verse ante un tiempo difícil ya en el aire, probablemente tuvo un estado de angustia muy terrible. La angustia lo arroba, la angustia lo envuelve y en esas condiciones pues él puede crear dentro de su mente estados de esa naturaleza como el que experimentó él. Y en estas condiciones entró en un estado disociativo, que se llama trastorno disociativo, en el que no recuerda exactamente lo acontecido. El médico brinda valiosa información para comprender lo ocurrido. Según su perspectiva, Pacheco Pérez podría haber sufrido un ataque de angustia a bordo de su vuelo. Pero, ¿cómo se explica que la avioneta regresa con más combustible del que tenía al despegar? ¿Y por qué podía hablar en idiomas que en teoría no conocía? Carlos de Cresci, el controlador aéreo que habló con Rafael Pacheco Pérez, ha accedido a hablar públicamente por primera vez. Él podría ser la única persona con las claves para comprender qué fue exactamente lo que ocurrió con Pacheco Pérez. Aquí tienes tú 4 cosas que deberíamos rescatar, ¿no? Ese es el típico doctor hablando de angustia, por favor, o sea, eso es lo que intoxica generalmente la investigación, ¿no? Ya, sale con una avioneta con combustible para dar 4 o 5 vueltas en el aire, aterriza en Acapulco con el mismo combustible, y de estos casos hay muchísimos. Aquí el piloto ecuatoriano Germán Cruz, el piloto más honesto que nosotros hemos entrevistado. De hecho, hemos entrevistado unos 30 pilotos en Ecuador, unos 10 de la FAE que nos han contado sus historias, ¿no? Y este Germán Cruz, con quien me une una buena amistad y hemos hecho algunos viajes. Una vez me tocó estar en la cabina con él, acompañándolo cuando tuvo un avistamiento. O sea, pero cualquier sandez es buena para las personas que no entienden este tema, ¿no? A ver, ¿dónde nos quedamos con las preguntas? Bueno, Jaime, tomando la pregunta de Juan Calle Vélez, dice que para entender de las leyes universales sería un proceso similar de aprendizaje como el que obtenemos cuando nos empezamos a educar, empezando desde la escuela y así sucesivamente. Tal vez sea un proceso un poquito más sencillo, ¿no? Tal vez es un proceso un poquito más sencillo porque si yo tengo un vaso de vidrio y suelto el vaso de vidrio, lo lógico es que se va a caer y se va a romper. O sea, aplicamos la ley de la gravedad. Ahí tenemos una ley, ¿no es cierto?,
de causa y efecto, acción y reacción. O sea, la acción, soltar el vaso, la reacción, el vaso cae y se rompe. O sea, polaridad lo encontramos en cualquier lugar. O sea, todo tiene un positivo y todo tiene un negativo. Hay el llanto, la alegría, hay el blanco, el negro, es decir, todo es doble, ¿no? O sea, entender, las personas, si desean, pueden mandar un correo, yo les regalo un PDF con el libro del Kybalión, o si no, búsquenlo ahí en internet, debe estar el libro del Kybalión, ahí están estas 7 leyes universales. Es un instrumento muy valioso para las personas que quieren entender cómo funciona esto, ¿no? Y quienes quieran racionalizar su fe. Yo tengo fe, pero lo mío es racional. Yo entiendo cómo funciona esto. Entonces, la vida es mucho más sencilla y todo para mí tiene una explicación. Absolutamente todo tiene una explicación. Tiene una lógica, ¿verdad? Todo es coherente. Pero llegar a ese punto es cuestión de cada persona, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo poder vivir y no morir en el intento si uno se pone en contra del sistema? Pregunta Alex Zerouz. Ojalá pueda contestar Jaime. En verdad no sé cómo ir contra el sistema. A ver, yo no vivo contra el sistema. Yo vivo fuera del sistema, que es muy diferente. El tema es que, claro, el sistema a veces aprisiona tanto, ¿no es cierto? Porque hay mecanismos de control. No sé si ustedes se han dado cuenta que ahora van a una farmacia a comprar una aspirina y les piden todos sus datos. Número de cédula, nombre, fecha de nacimiento. Dígale, a ver, ¿me va a vender la aspirina o me voy? Punto. Si no me quiere vender, me voy. Me voy a otra vez. Pero sí, ya me ha sucedido en 2 casos que, como estoy fuera del sistema, apenas tengo la cédula de identidad. Como estoy fuera del sistema, pues me han sucedido 2 casos. Uno fue un trámite público que tuve un traspiezo porque no tenía teléfono celular. No me da la gana de usar teléfono celular. No quiero que nadie me controle. ¿Para qué necesito teléfono celular? Además, lo que venden ahora no es teléfono celular, es una computadora de bolsillo. El que quiere engañarse, engáñese. Teléfono celular es ese aparatito que cuesta $20, lo venden por ahí, y es el 2G, que le suena, hola, y así, chao. Ese es un teléfono celular. No se engañen. Ustedes están usando una computadora de bolsillo. Entonces, con eso les traquean y están identificados en todo lado. Y era porque ahora que yo pasé de vivir de Guayaquil acá a Cuenca, entonces, en el trámite que yo hacía de devolución del medidor de la energía eléctrica, había un casillero donde tenía que yo poner un número de teléfono celular. Yo le digo al tipo que no tengo celular, que tengo convencional. No, dice, tiene que ser celular. Bueno, me tuve que ir a otro lado, hablar con esto, explicarle todo, y por ahí siempre asoma alguien que entiende mi posición. Y bueno, o sea que si no tengo celular no puedo devolver el medidor eléctrico. ¿Qué idiotez es esa? ¿En qué sistema vivimos? Este sistema cada vez es más tonto, idiota y absurdo. O sea, hagan las cosas bien. Aquí hay cosas que incluso a la gente le obligan a mentir, le obligan. El sistema es una tontera, pero bueno, no vivo contra el sistema, vivo fuera del sistema, que es muy diferente. Y vivo en paz. Porque el sistema es engañoso, le engaña a todo el mundo, pero la gente, como no reacciona y no observa, se deja engañar, ¿no? Ahí tienen los políticos haciendo su negocio, dicen que las votaciones son libres. Mentira, no son libres. Si usted no va a votar, le cobran $400. ¿Cuánta plata yo he pagado a esta gente? Nunca en mi vida he votado, nunca. Pero he pagado multas y multas y multas y multas. ¿Dónde está la libertad? Si estos políticos de verdad estarían seguros de las idioteces que hacen, deberían liberar la política, como ya hay en varios países. El que quiere votar, que vaya a vote, y el que no quiere, que no vote. Eso es todo.
A ver, ¿qué otra pregunta? Mario Troy nos pregunta acerca de la tecnología 5G. Horror. Ya he hecho 4 programas de hora y media de la tecnología 5G. Ya estoy cansado. Eso es un baño de microondas. Estos políticos sinvergüenzas, yo no quiero hablar de esta ralea, pero a veces tengo que hacerlo porque tengo que explicar cómo funciona esto, ¿no? Hay llamadas autoridades que incluso se jactan y dicen, y ahora hemos puesto en el parque no sé qué, les hemos puesto la conectividad al Wi-Fi para que se conecten en el parque y pueda estar sentado con ese aparato ahí hablando tonteras en un parque. Y no se da cuenta el político idiota de que lo que está haciendo es bañando con radiación todo el parque. Están radiando ahí una energía. O sea que una señora no puede ir con un bebé en el coche, un bebé de 3 meses al parque porque le están metiendo radiación en el cerebro. ¿Por qué esa autoridad no consulta a alguien? Porque el sistema no le va a decir, porque los que más pautan publicidad ahí en los medios de comunicación, ¿quiénes son? Las telefónicas son los que más pautan. Entonces, este es el real problema. Se mezcla todo, ¿no es cierto? El sistema es aberrante y compulsivo. Y como nadie reacciona, entonces, ¡ay, qué lindo! Y aquí en este parque nos han puesto esta porquería. Ve, aquí puedes conectarte al Wi-Fi. ¡Qué idiotez es esa! Por Dios, qué inconsciencia vivimos, hombre. Y el 5G va a ser 10 veces más, porque el 5G trabaja en lo que se llama cero latencia. O sea, ahí el Neptalí me acaba de decir que hay un delay entre que sale la señal y que se ve en el Facebook y todo. Bueno, con el 5G no vas a tener nada de eso. Es latencia cero. No hay delays, no hay nada. ¿Por qué? Porque es, hermano, un baño. Es como que metas la cabeza en el microondas unos 3 minutos. Ya verán. Así es que, y estos políticos ladrones, aquí alguien está haciendo ya el entuerto, ¿no? Y tiene que haber alguien de la Fuerza Aérea metido ahí, porque los globos estos de Google con el proyecto Loom andan haciendo el mapeo y todo, sorbe así. Ay, mientras están preocupados del COVID y robándose la plata de las mascarillas y todo, también están haciendo el negocio con Huawei, porque ahí los van a mandar votando con pito y flauta a los Claros, a los Movistars, a todos les van a votar y se va a quedar solo el Huawei, que es el único que tiene el 5G. Pero es una idiotez, porque ese 5G incluso va a llegar a todo el país, o sea, ahí sí no se salva nadie, ¿no? Así es que, bueno, por ahí ya vi una amiga medio inteligente que está haciendo ya cachuchas y casacas 5G, ¿no? O sea, para descontaminar la radiación que nos van a meter. ¿Ah? Una idiotez eso. Pero bueno, así es el ser humano. O sea, se disparó con la tecnología y la parte humana se quedó estancada acá. ¿Ya? El humanismo acá y la tecnología acá. Y le abren los ojos con idioteces materiales a la gente y la gente les rinde un culto esclavizante a la materia. ¡Oh, qué belleza! ¿No es cierto? Aquí estoy viviendo en Cuenca. Aquí hay un ejemplo típico, ¿no es cierto?, de una porquería que pusieron aquí llamada tranvía, que le ha tenido a esta población sufriendo 5 años, ha destruido negocios, ha hecho horrores aquí. ¿Saben ustedes que con toda la plata que en este día que está por ahí pudriéndose, con toda esa plata pudieron haber hecho 12 hospitales municipales con 400 camas? ¿Saben eso, no? Bueno, ojalá ahora se pongan a pensar eso, presionados por este asunto de la pandemia. Ojalá y piensen que hay que hacer una lista de prioridades. Si algo deberíamos aprender de todo este revolú, sería aprender a establecer prioridades. Para el político ladrón, la principal prioridad debe ser el ser humano. Salud, señores, salud, ¿no? Pero no, como les rinda en pleitesía la bestia esa cabeza amarilla del norte, ¿no? Entonces él se jacta. Ahí como hay el Obamacare solo para los viejos y para nadie hay salud pública. Entonces, vean el presupuesto, 145,000 millones de dólares es el presupuesto para la salud en todo Estados Unidos. ¿Y saben cuál es el presupuesto para armamento? Para la milicia en Estados Unidos es 764,000 millones de dólares.
armamento para matar a la gente. Por Dios, ¿en qué planeta vivimos? ¡Despierten! Esto es lo que no quiere que sepan las llamadas autoridades. El político ladrón no quiere que la gente sepa esto. Por eso escribí un libro que anda por ahí que se llama Hombre Pensante, Hombre Peligroso, porque un hombre pensante en este sistema es peligroso para el sistema, porque les dice las cosas como son, ¿no? Y cuántas veces, Neftalí, cuántas veces gritamos ahí con los militares y les dijimos las cosas en su cara, porque ellos son los arquitectos del encubrimiento de toda esta información. ¿Vale? Jaime, una pregunta. Sí. Estamos con este sistema que están aplicando. ¿Usted cree que vamos llegando ya a un nuevo orden mundial? Yo no hablo por la gente, yo hablo por mí. O sea, nunca puedo hablar por la gente, yo solo hablo por mí, ¿no? O sea, usted no se preocupe que el mundo no va a cambiar. Cambie usted, es lo que tiene que hacer. Usted, cuando terminen sus días de vida en este planeta, nadie le va a preguntar ni por su papá, ni por su prima, ni por la tía Julita, ni por el cuñado ladrón. Por nadie le van a preguntar. Van a preguntar por usted. Le van a decir, a ver, Andrea Calderón, viviste 86 años en este planeta, coño, no aprendiste ni a ser paciente siquiera. Ni eso aprendiste. Ay, es que tenía una prima que era una... Y el cuñado, no sé, a ver, un momentito. Ya de tu prima, de tu cuñada, nos acosatan soltando por ti. El cambio es personal e intransferible. El cambio de cada persona es personal. Yo no voy a esperar que cambie el vecino para cambiar yo, no. Pues. A ver, ¿qué preguntas tienen ahí en el internet ustedes? Jaime, una pregunta. Este cambio del cual tú hablas, que es un cambio netamente espiritual, inmaterial, ¿tiene alguna trascendencia frente a las generaciones con respecto al tema de tu ADN, por ejemplo? Yo no hablo de espiritualidad porque ya está muy comercializado este tema. Yo prefiero hablar de conciencia, ¿no? O sea, creo que si nosotros trabajamos en un mejor nivel de conciencia, por eso tengo ahí una nueva muletilla que he puesto en un libro que dice, mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos, pero del Dios universal, pues no de estos payasos que andan mercadeando por ahí, del Dios universal, ¿no? Ahora, lógicamente, pues cada persona, cuando va ya terminado el día, se recuesta en conversa con su almohada, pues ahí es cuando sale el observador. Entonces, uno mientras más consciente es, el mismo observador es el que le empieza a decir que tal cosa estuvo mal, que tenemos que corregir, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el tema del código genético que traemos dentro de nosotros se debe a la mezcla de las razas, ¿no? Porque todos los que estamos aquí viendo este programa, nadie es una raza pura. Todos somos mezclas de la mezcla, 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 y esa mezcla justamente es la que nos ha perjudicado para irnos poniendo de acuerdo rápidamente, ¿no? Ha depauperado el nivel de conciencia. Sin embargo, es un mérito propio despertarnos y darnos cuenta de que eso funciona así. Si leemos los libros de historia donde nos hablan del origen de culturas y civilizaciones, siempre vamos a ver que los ingenieros genéticos que vienen y siembran esa raza les dicen, no se mezclen, les dicen a los estos de la raza original, pero no se mezclen, ¿ya? ¿Por qué será? Bueno, y luego ya no se aguantan la tentación y empieza la mezcla, y la primera mezcla es lo que nosotros llamamos etnia, ¿no? Pero todavía existen razas puras. Aquí en Ecuador, aquí a 500 kilómetros, tenemos un laboratorio genético y hay dos razas sembradas por los extraterrestres ahí, los Tagaeri y los Waorani, ¿no? Que esos nunca han salido al mundo y ya la famosa estupidez de la civilización en busca de petróleo ya los están matando por ahí, ya escuché. Y alguien que hace un estudio antropológico y todo los denomina las razas no contactadas. Coño, ¿no? ¿Quién los puso ahí? Anda, pregunta quién los puso ahí, ¿no? Y bueno, cuando uno habla con esta gente ahí, los záparas y toda esta gente que están bien adentro en la selva, ellos dicen y reconocen que son hijos de la selva.
recupero. Ya, listo. Ya han comprobado que el piloto no tenía la experiencia para realizar el vuelo y que el avión... Ya han comprobado que el piloto no tenía la experiencia para realizar el vuelo y que el avión no tenía el combustible suficiente para realizar ese trayecto. Están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para hallar la verdad de uno de los casos más sorprendentes de México. Carlos Guzmán llega a Metepec. Allí lo espera el controlador aéreo Carlos de Crecci, que por primera vez hablará sobre lo ocurrido ese día. Él podría ser la única persona con las claves para comprender qué fue exactamente lo que ocurrió con Pacheco Pérez. ¿Cómo fue que usted tomó la llamada de auxilio de este muchacho? Yo estaba trabajando en mi turno normal de trabajo en la torre de control de Acapulco y entra la llamada a la frecuencia de la torre de control. Le digo, sí, adelante, deme su posición. Y me dice, mire, el piloto está volando en un estado hipnótico. Nosotros estamos utilizando sus cuerdas vocales para hablar con usted. Era una voz metálica completamente. En español normal, pero un tipo de voz pausada, tipo metálica. Me dice, nosotros somos seres extraterrestres. Y yo le digo, y bueno, ¿cómo es que ustedes pueden hablarme en español? Me dice, lo que pasa es que nosotros podemos hablar el idioma de este mundo o de cualquier mundo. Y le hablo en alemán y me las contesta en un perfecto inglés. Para esto, en poco tiempo ya estaba el inspector de aeronáutica civil arriba conmigo en la torre, el propio comandante del aeropuerto, asombradísimos. Y entonces se corta la comunicación y se restablece casi de inmediato, ya con la voz del piloto, y me empieza a gritar. Me dice, soy el 82, soy el estudiante 82 de la Escuela México. Me dice, yo estoy viendo mi reloj, son como a las 11:30 de la mañana. Yo despegué a las 8:15 de la Ciudad de México. Han pasado 2-3 horas y estoy viendo que estoy volando sobre el mar. Yo no sé dónde estoy, ni cómo fue que llegué hasta aquí. Deme instrucciones para aterrizar. Le digo, pues deme usted su posición. Yo no sé, no lo estoy viendo, no sé dónde está. No había radar. Me dice, ya estoy casi entrando sobre el terreno fijo. ¿Qué ve? Ya vi su pista. Le digo, pues entonces le bloqueo el aeropuerto, nadie sale, nadie entra, para darle prácticamente un aterrizaje de emergencia a usted. El piloto finalmente aterriza bien, y por supuesto que en el momento que aterriza, todas estas personas bajaron y acudieron al avión y determinaron, sacaron fotos, levantaron actas que este muchacho Pacheco Pérez no estaba borracho, no estaba drogado, estaba físicamente bien, más que muy nervioso. Viene otro suceso muy importante que realmente es de asombro. Un mecánico de Aeroméxico se acerca o lo mandan llamar para que él, como experto en esto, como mecánico, verifique el combustible de la avioneta. Y se dan cuenta que la avioneta no había gastado combustible. Este avión voló unas 3 horas con un piloto que no sabía navegar, con un avión que en teoría no tiene la autonomía para llegar a Acapulco, y mucho menos no tiene los instrumentos adecuados. Sin radar, nada, sin transponder. Nada. Pero lo más asombroso es que no gastó gasolina. Cuando se le dice al piloto, todavía yo le pido a alguien que le diga o que le pregunte algo en inglés, dice, discúlpeme, pero yo no hablo media palabra en inglés. Yo no hablo más que español. Cuando él hace su narración, dice que cuando él trata de utilizar su radio, no tiene comunicación. Trata de virar a un lado a otro, el avión no le responde ni para arriba, ni para abajo, ni para los lados. Se empieza a asustar. Y hasta donde él se acuerda, que el avión empieza a volar para arriba y hacia atrás y para arriba. Haga de cuenta que se lo llevaron. Succionado de alguna forma. Hasta ahí se acuerda, pierde el conocimiento y lo recobra 3 horas después en Acapulco cuando está hablando conmigo. Hubo un suceso fuera de lo normal, paranormal completamente. Y sigo considerando que existen cosas raras en el cosmos, en el universo. Muchísimas gracias. Salazar y Guzmán han logrado probar que la conversación con torre de control ocurrió realmente, que el piloto volaba en un estado de confusión, que la medicina cree que eso podría causarlo un episodio de angustia.
Sin embargo, esta hipótesis no logra explicar cómo llegó a destino si el combustible no era suficiente. Además, Pacheco Pérez no estaba capacitado para hacerlo. Por otro lado, ¿cómo se explica que el piloto comprendiera y hablase en idiomas que no conocía? ¿Estuvo Pacheco Pérez bajo el influjo de seres de otro planeta? En el continente existen cientos de casos donde el temor se apodera de poblaciones enteras cuando aparecen objetos o seres que no parecen de este mundo. En diciembre de 2012, los vecinos de Zarzal del Valle empezaron a pasar noches de terror. Según ellos, aparecieron seres con movimientos muy ágiles y que no eran de este planeta. Es espectacular, es de los mejores que hay. Mira, hay dos casos en América Latina que no tienen explicación, pero que sucedieron y que están muy bien documentados. Este y el caso Vidal de Argentina, ¿no? Es un caso espectacular, cómo los agarran a este matrimonio desde Chascomús y lo llevan a Monterrey, México, hermano, por infracción de segundos. Sí. Y entonces el viejo y la vieja dicen, pues ¿dónde estamos? Y viene la policía y ahí estaba la patente de Argentina y tenían el ticket del peaje que habían pagado hace 5 minutos en Argentina. No tenían papeles, no tenían pasaporte. Claro, lógicamente enseguida cayeron ahí las llamadas autoridades, ¿no es cierto? Bueno, hicieron tierra a los tiempos. De los casos, hay muchos casos que a mí me llaman la atención, ¿no es cierto? Esos dos. Y, bueno, el caso estrella es el nuestro, ¿no? El de la diplomacia extraterrestre. A ver, niñas, tenemos preguntas. A ver. ¿No? Bueno. ¿Algo pasó con el audio? No sé, yo les escucho bien. Sí, pero en el video de la transmisión no se está escuchando. Bueno, yo le hago la pregunta de Alexander Almache. Dice, a nivel mundial parece que ha aumentado el número de avistamientos. ¿Será que estamos iniciando un nuevo proceso para un nuevo contacto? No ha aumentado nada. Lo que pasa es que la gente le da más atención, eso es todo. Ahora que están enclaustrados a la fuerza, están mirando un poco más al cielo. O sea, mucha gente me ha llamado y me ha dicho, bueno, ahora sí, el otro día me llamó un militar y dice, Jaime, ahora sí te creo todo lo que vos dices, porque mira que el otro día y estoy aquí con mi familia en la terraza y estamos viendo todo. O sea, los avistamientos siguen siendo igual. Lo que pasa es que la gente no le da atención. Ya, por eso digo, ojalá cuando termine esta pandemia, lo primero que deberían hacer las personas es cambiar en su mente la lista de prioridades. Bueno, desde luego, si es que quieren evolucionar un poco en la conciencia, ¿no? Si no, síganse nomás preocupando de la Shakira, los Power Rangers, el MLE, el Barcelona y todas esas idioteces que no le ponen nada a mi vida, ¿no? O sea, la gente debería empezar a fijarse cosas que le ponen algo a su vida. Y ese es el propósito fundamental de la ufología. Tiene varios pisos, varios niveles de información. Y cuando llegamos al penthouse, pues ahí está la conciencia, ¿no? Así es que ese es el temor que tienen muchas personas. Bueno, mi querido Nepta, ha sido un placer estar contigo nuevamente y con todas estas niñas, María Fernanda, Andrea Calderón y Sofía. Pues mira, hablas de este tema, ya tú sabes que hay, pero mucho de claro. Qué hablar, de qué decir, ¿no es cierto? Aquí lo importante es que las personas te den un poquito más de atención. Vamos a hacer una contribución de tu programa y las personas que deseen, pues mándenme la palabra libro a mi correo y yo les voy a regalar un libro en PDF ahora que están bajo arresto domiciliario obligado, para que lean un poquito más y bueno, si les interesa esto, ¿no? Bueno, si no, pues sigan nomás leyendo la lectura que ustedes acostumbren, novelas de Corín Tellado, de esas novelas de sangre y fuego que le gusta mucho a la gente. Entonces, es importante que cada persona se dé cuenta de que tienen en sus manos las herramientas para vivir en paz y ser felices, sino que el ser humano es especialista en complicarse la vida. Y la mente
El problema es la mente. Ese es el cuco a vencer que tenemos por siempre, ¿no? Eso no se va a acabar nunca, porque ese es como... Recuerden que somos una trilogía, comparemos con una computadora. Entonces, este cuerpo, esto que ustedes están viendo, es el cuerpo de Jaime Rodríguez. Traducido a una computadora sería el CPU, ¿ya? La mente es el disco duro y la conciencia es el software, la conciencia. Ese soy yo. Realmente ustedes no me están viendo a mí, ustedes están viendo mi cuerpo, ¿no? Pero la conciencia es esa energía que trascenderá el momento que acaben los días en este planeta, ¿no? Así que la mejor definición es que soy energía consciente de vida viviendo una experiencia física en este planeta. Eso es todo. Ya pues, mis queridos amigos, recuerden, no crean nada de lo que he dicho. Si algo les interesa, investigue. Investigar es la mejor forma de acercarse a la verdad, a la realidad, vivir despiertos, vivir en orden, ¿no? Y recuerden siempre, mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Gracias, Neptam. Gracias, Jaime, por este tiempo que nos ha permitido compartir con usted. Gracias, chicas, por este espacio también. Les voy a dejar muy amable. Con un par de videos más para que los que nos acompañan puedan disfrutar también de unos comentarios más. Estamos en línea y nos escriben. Han comprobado que el piloto no tenía la experiencia para realizar el vuelo y que el avión no tenía el combustible suficiente para realizar ese trayecto. Están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para hallar la verdad de uno de los casos más sorprendentes de México. Carlos Guzmán llega a Metepec. Allí lo espera el controlador aéreo Carlos de Crechi, que por primera vez hablará sobre lo ocurrido ese día. Él podría ser la única persona con las claves para comprender qué fue exactamente lo que ocurrió con Pacheco Pérez. ¿Cómo fue que usted tomó la llamada de auxilio de este muchacho? Yo estaba trabajando en mi turno normal de trabajo en la torre de control de Acapulco y entra la llamada a la frecuencia de la torre de control. Digo, sí, adelante, deme su posición. Y me dice, mire, el piloto está volando en un estado hipnótico. Nosotros estamos utilizando sus cuerdas vocales para hablar con usted. Era una voz metálica completamente. En español normal, pero un tipo de voz pausada, tipo metálica. Me dice, nosotros somos seres extraterrestres. Y yo le digo, y bueno, ¿cómo es que ustedes pueden hablarme en español? Dice, lo que pasa es que nosotros podemos hablar el idioma de este mundo o de cualquier mundo. Y le hablo en alemán y me las contesta en un perfecto inglés. Para esto, en poco tiempo ya estaba el inspector de aeronáutica civil arriba conmigo en la torre, el propio comandante del aeropuerto, asombradísimos. Y entonces se corta la comunicación y se restablece casi de inmediato, ya con la voz del piloto, y me empieza a gritar, me dice, soy el 82, soy el estudiante 82 de la Escuela México. Me dice, yo estoy viendo mi reloj, son como a las 11:30 de la mañana, yo despegué a las 8:15 de la Ciudad de México, han pasado 2-3 horas, y estoy viendo que estoy volando sobre el mar, yo no sé dónde estoy, ni cómo fue que llegué hasta aquí. Deme instrucciones para aterrizar, le digo, pues deme usted su posición, yo no sé, no lo estoy viendo, no sé dónde está, no había radar. Y me dice, ya estoy casi entrando sobre el terreno fijo. ¿Qué ve? Ya vi su pista. Le digo, pues entonces le bloqueo el aeropuerto, nadie sale, nadie entra, para darle prácticamente un aterrizaje de emergencia a usted. El piloto finalmente aterriza, bien, y por supuesto que en el momento que aterriza, todas estas personas bajaron y acudieron al avión y determinaron, sacaron fotos, levantaron actas que este muchacho Pacheco Pérez no estaba borracho, no estaba drogado, estaba físicamente bien, más que muy nervioso. Viene otro suceso muy importante que realmente es de asombro. Un mecánico de Aeroméxico se acerca o lo mandan llamar para que él, como experto en esto, como mecánico, verifique el combustible de la avioneta. Y se dan cuenta que la avioneta no había gastado combustible. Este avión voló unas 3 horas con un piloto que no sabía navegar, con un avión que en teoría no tiene la autonomía para llegar a Acapulco, y mucho menos
no tiene los instrumentos adecuados. Sin radar, nada, sin transponder. Nada. Pero lo más asombroso es que no gastó gasolina. Cuando se le dice al piloto, todavía yo le pido a alguien que le diga o que le pregunte algo en inglés, dice, discúlpeme, pero yo no hablo media palabra en inglés. Yo no hablo más que español. Cuando él hace su narración, dice que cuando él trata de utilizar su radio y no tiene comunicación. Trata de virar a un lado o a otro, el avión no le responde ni para arriba, ni para abajo, ni para los lados. Se empieza a asustar. Y hasta donde él se acuerda, que el avión empieza a volar para arriba y hacia atrás y para arriba. Haga de cuenta que se lo llevaron. Succionado de alguna forma. Hasta ahí se acuerda, pierde el conocimiento y lo recobra 3 horas después en Acapulco cuando está hablando conmigo. Hubo un suceso fuera de lo normal, paranormal completamente. Y sigo considerando que existen cosas raras en el cosmos, en el universo. Muchísimas gracias. Salazar y Guzmán han logrado probar que la conversación con torre de control ocurrió realmente, que el piloto volaba en un estado de confusión, que la medicina cree que eso podría causarlo un episodio de angustia. Sin embargo, esta hipótesis no logra explicar cómo llegó a destino si el combustible no era suficiente. Además, Pacheco Pérez no estaba capacitado para hacerlo. Por otro lado, ¿cómo se explica que el piloto comprendiera y hablase en idiomas que no conocía? ¿Estuvo Pacheco Pérez bajo el influjo de seres de otro planeta? En el continente existen cientos de casos donde el temor se apodera de poblaciones enteras cuando aparecen objetos o seres que no parecen de este mundo. En diciembre de 2012, los vecinos de Zarzal del Valle empezaron a pasar noches de terror. Según ellos, aparecieron seres con movimientos muy ágiles y que no eran de este planeta. Luis y Rafael Perea son 2 hermanos que se habían hecho eco de los rumores de los extraños seres que aparecían por las noches, aunque ninguno de ellos creyó que protagonizaría una cacería. El 27 de diciembre estaba yo en mi casa allí, aquí enseguida del vecino, cuando el hermano mío me dijo, ole, acá en la casa se oyen cosas como raras. ¿Cómo así? Entonces yo le dije, no, pues yo a la noche voy a ver qué es. Rafael decidió investigar qué eran esos sonidos y si tenían alguna relación con rumores que habían escuchado. Ingenuamente, él se presentó al lugar pensando que todo se trataba de alguna confusión. Mientras Rafael recorría el exterior de la casa, en el interior, su hermano Luis sería el primero en encontrarse frente a algo increíble. Yo estaba adentro cuando oí latir el perro afuera, entonces yo abrí la ventana. Los ladridos de los perros hicieron que Rafael pensara que algo más podía estar ocurriendo y decidió entrar corriendo a la casa de su hermano para asegurarse de que él no estuviera en peligro. Los perros atacaban, entonces yo entré aquí, subí. Cuando yo vi un tipo de negro, alto, amusculado, piernón. Yo me quedé mirándolo un rato, como unos 5 minutos. Me prendió una lámpara roja como un intermitente. Allá tuvo un rato y después llegó y se apagó. Rafael miraba incrédulo la escena. Su hermano Luis parecía en trance. Él no midió las consecuencias y buscó llamar la atención del extraño ser. Cuando ese cliente vio a Rafael, vea, 2 pasones y brincó por aquí salió para allá. Y Rafael detrás de él. Rafael comenzó a perseguir al ser lo más rápido que podía, pero sus esfuerzos no servían para nada. El ser se movía de una manera muy ágil y veloz, despertando aún más su sorpresa y la sospecha de que estaba frente a algo que no parecía de este planeta. En el momento yo me le voy a acercar. El tipo ese llegó y se me pisó, entonces se me perdió. Buscando, mano, ¿qué era eso? Pero eso no es como un ser de aquí del planeta. Parecía como en el viento. No sé si iba en el aire o no sé. El ser se movía tan rápido que desapareció de su vista, o eso creía. Entonces yo quedé como entregado.
Entonces yo me fui para la casa otra vez y me senté en el patio, cuando los perros del vecino. ¿Será que está allá? Uy, ¿qué otra vez allá? Otra vez el tipo ese. Entonces yo me le quedé mirando y sí lo vi más de cerca. Rafael contemplaba con asombro al ser y se daba cuenta de que lo que estaba ocurriendo no era normal. En 54 años yo andando de noche por aquí nunca había visto una cosa de esas. Dije, no, pues, ¿qué era esto? Oye, yo. A mí me dio como impresión, porque él se me armó, me grujía y me hacía así como con ganas de como pelear. Rafael no estaba asustado. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo, incluso su vida, para averiguar qué era ese ser y qué se ocultaba detrás de su extraña figura. Me quedé viendo y se fue retirando, y me metió un guayabal, unos palos de guayabo. No sigo porque me dio como miedo, ¿cierto? Porque pues ya hay oscuridad, más oscuridad, y no. Ella se subió por una loma, yo lo vi que se subió por una loma. Rafael no pudo comprender qué era lo que se les había acercado. Cuando él pensó que la calma había regresado al lugar, estos extraños seres regresaron. Y tiempo después, los hermanos Rodrigo y Nelly Varela también se sumarían a la lista de testigos que afirmaban haber visto lo mismo. Pasó un hombre corpulento de aproximadamente 1,80 a 1,90 de estatura. Ramiro Varela vio pasar una extraña figura que le llamó la atención. Totalmente negro, parecía uniforme, no se sabía si era la piel o era esta, pero era totalmente negro, un negro brillante. Pues me llamó la atención y me fui detrás de él. Y no lo pude alcanzar. Entonces me regreso de nuevo acá al trapiche, ese día estábamos moliendo. A los 10 minutos se nos apareció detrás de la ramada. Nunca nos habíamos visto un caso de eso, ni una persona de esos tan extraños como tan eso. Ni Nelly ni Ramiro tenían idea de lo que estaban a punto de vivir.